Hoy nos acompaña Patricio Carrillo, general de policía en servicio pasivo, excomandante general de esa institución y hasta el 23 de septiembre ministro del Interior con el presidente Guillermo Lasso. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Luego de que han transcurrido casi 7 semanas desde la salida del general Carrillo del Gobierno Nacional, el exministro ha decidido romper el silencio para conversar sobre los dramáticos hechos que precipitaron su salida cuando precisamente muchísimas personas en el país lo consideraban uno de los hombres indispensables del presidente de la República. De su salida, del caso Bernal, de los juicios políticos por el paro de junio y otros eventos, del grave momento de inseguridad que vive el Ecuador y de su futuro político, vamos a hablar esta mañana luego de que Claudia Roura nos dé la primera orientación del programa. No podríamos entender el difícil momento que vive el país a cuenta de la inseguridad ni todas las presiones que existen sobre la Policía Nacional sin enfocarnos en uno de los personajes indispensables de la actual coyuntura, el general Patricio Carrillo. Veamos. Asumió la comandancia general de la policía cuando María Paula Romo era ministra de Gobierno. Juntos afrontaron el potente paro de octubre del 2019, donde los manifestantes, activistas de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo de entonces acusaron a la policía de verse extralimitado en el uso progresivo de la fuerza. También porque durante esa gestión se destapó el escándalo del ISPOL, denunciando la malversación de casi 900 millones de dólares de esa entidad de la Seguridad Social. Romo fue enjuiciada políticamente en la Asamblea y perdió su cargo, mientras que Carrillo se retiró de la comandancia por su jubilación en marzo del 2021. Un año después, el general volvió a la vida pública como flamante cabeza del restituido Ministerio del Interior para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Ya en el gobierno de Guillermo Lasso, agobiado por las masacres carcelarias y el aumento de las muertes violentas, pero en junio le sorprendió un nuevo paro de la CONAIE, donde esta vez la actuación de la policía fue mucho más estratégica y en lugar de las críticas del 2019, esta vez mereció el reconocimiento de buena parte de la población. Entonces, Carrillo se convirtió en el hombre fuerte del gobierno. Lasso lo defendió sin cesar ante la decisión del correísmo y Pachacutic de llevarlo a juicio político. El tema se desvaneció en la Asamblea hasta que llegó septiembre y la policía implosionó por el caso María Belén Bernal. Aún están abiertas muchas dudas sobre el supuesto manto institucional que cubrió al teniente Germán Cáceres dentro del horrendo femicidio cometido en la Escuela Superior de Puzuquí. Una serie de errores, sobre todo comunicacionales, mermaron la credibilidad de los voceros del régimen. Uno de ellos, el ministro Carrillo, quien fue destituido por el propio presidente Lasso a su regreso de Estados Unidos, la única figura que pagó los platos rotos de esta crisis. Carrillo dejó el ministerio en medio de la peor crisis de seguridad que vive el país y que se agravó a inicios de este mes con la serie de atentados criminales que el gobierno ha debido enfrentar en medio del asedio de los políticos que todavía quieren la cabeza de Carrillo. Carlos, inicias la entrevista. Muchas gracias, Claudia, por esa nota. Señor general, bienvenido a Políticamente Correcto. Buenos días. Buenos días, Carlos. A ver, pocos tweets usted ha tenido desde el día en que salió del Ministerio del Interior, pero en ellos su salida la ha relacionado como el resultado del accionar de sus enemigos, los del ISPOL, mejor dicho, los que han desfalcado del ISPOL, los de la narcopolítica, los de la prensa que están alrededor de esa narcopolítica desde su punto de vista. Pero no habla de sus errores, por ejemplo, los que se cometió en el caso Bernal. ¿Por qué? Mire, buenos días, Carlos, y un saludo a toda la audiencia de Políticamente Correcto. En el caso Bernal, yo creo que se utilizó a una víctima como un pretexto, porque alrededor del caso Bernal se pudieron haber cometido muchísimos errores en la misma institución o comunicacionalmente, como dijo la nota de prensa. Pero lo que está atrás realmente es quienes están medrando de la situación de inseguridad que vive el país. Aquí había dos opciones. Una opción era mantener con velo de secretismo estos errores o silenciar o hacer lo que al final el gobierno optó por manejar un espíritu de cuerpo. O la otra, alrededor del caso Bernal. ¿El gobierno actualmente ha manejado con un espíritu de cuerpo? Yo diría que se alineó en esa lógica, y la lógica que en cambio nosotros estábamos proponiendo, o yo en mi caso personal, porque fui yo el que pedí la depuración y fui yo el que pedí la transparencia, fui yo el que pedí que
se actúe con firmeza respecto de los errores cometidos en este caso puntual. Porque la policía es y debe ser el buen ejemplo. La policía, el policía no es un ciudadano común, el policía representa en la sociedad el deber ser, representa la ética, representa los principios y por consiguiente cuando existen estas fallas, estos errores, tienen que asumir y tiene que darse un ejemplo hacia los que están General, abajo. Usted se convirtió en un ministro del Interior incómodo para la policía. Le digo esto porque la última reunión que usted tuvo la víspera o horas antes de que el presidente pidiera su salida, esta que duró 44 minutos, que bien recoge Diario La Hora, en el que usted habla en 44 minutos sin interrupciones y sin decir nombres, calificando de miserables y desleales a ciertos miembros de la policía que empiezan a grabar y filtrar lo que se decía ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted se volvió incómodo para ellos? ¿Tuvo gente que le puso emboscadas en la policía, señor ministro? Carlos, yo pregunto, ¿por qué implotó la policía? ¿Esta es una policía profesional? Sí. ¿Esta es una policía que sabe hacer su trabajo? Sí. Pero cuando llegué yo de Estados Unidos y lo primero que pregunté es cuál es el plan de búsqueda y cuál es el plan de localización de la persona que en ese entonces se consideraba todavía desaparecida y de la persona que ya a ese momento era un prófugo de la justicia, no tenían el plan. ¿Eso qué la significa? Pregunta, eso significa que algo ahí oscuro se pudo haber manejado. El día domingo pedimos el plan y luego de hacer seguimiento técnico se determinó a las 72, 96 horas se localizó el cuerpo. Y a partir de eso ya venía el resto continuar con un proceso de localización de Cáceres. Sí, señor general, lo que usted está diciendo entonces es que dentro de la policía había el interés deliberado por evitar que asome el cuerpo de María Belén Bernal o evitar que atrapen al No, al la teniente pregunta Cáceres. es ¿por qué implotó una policía profesional? ¿Por qué no quiso Porque actuar tenían el de interés manera de no actuar, profesional? seguramente. Eso es lo que tienen que responder ellos. Por eso yo me iba por el lado de la firmeza, por el lado de la transparencia y no por el lado de dejar un velo de secretismo, sino más bien un velo de transparencia a la O sea, gestión para que usted no del se mando entienda, lo que usted quería institucional. era transparentar lo que había ocurrido ese Sí, 11 de septiembre. lo que sucedió desde el primer momento, ¿Ya? lo que sucedió antes del hecho con algunas autorizaciones indebidas para que una persona salga, lo que luego nos enteramos que fue un hecho de violación en la escuela de cadetes sucedido 2 meses antes y que ya eso debía haber tomado algunos recaudos, porque la escuela es una escuela de verdad, es una escuela de derechos, es una escuela donde nos hemos formado todo bajo principios, no es una escuela de mentira y de engaño. Pero usted había estado prácticamente un año antes al frente del mando policial, un año y medio antes de todo esto. ¿Cómo es posible que usted haya perdido la posibilidad de confiar o de ver una policía que no estaba actuando de manera adecuada por un lado y por otro que tenga gente que quería su salida o que quería ponerle una emboscada dentro de la policía? No. Eso me llama la atención en cuestión de 16 meses desde que usted dejó la comandancia. Claro, la comandancia, nosotros comandamos la policía en pandemia. Y cuando comandamos la policía en pandemia fue una institución absolutamente reconocida. El 92% de los ciudadanos aprobó el trabajo que hicimos, desde que se declaró las medidas de restricción y confinamiento hasta el último día de mi gestión. Hasta marzo del 2021. Hasta marzo del 2021. Por eso digo, de marzo del 2021 a septiembre de 2022 es muy poco tiempo para que usted tenga gente que le tienda emboscadas en la policía o gente en la que usted no esté confiando, que diga, implota a la policía porque algo querían ocultar. Yo no sé qué pasó, pero tienen que responder. Y esa respuesta lo tendrá que determinar la Administración de Justicia, pero en lo administrativo también. En lo administrativo tiene que responder, porque ahí existe una institución desconcentrada en los niveles de mando, en todos esos gobiernos, digamos, en todos esos liderazgos, tiene que haber quien responde. El oficial de guardia, un oficial de semana, un oficial de control, un oficial de jerarquía para asumir la dirección, el oficial que tiene que controlar la ciudad. Y nadie llegó a tener conocimiento del hecho. Hemos visto todas las cámaras de seguridad que vigilaron, que miraron todo lo que ocurrió, toda esa cadena de irresponsabilidades que Coavisa la sacó con una investigación de Paul Romero y toda esa cadena de indisciplinas y de negligencias, eso no se está este momento castigando, no se está sancionando. Esas omisiones deben estarse investigando administrativamente y de haber responsabilidades penales, tiene que actuar la Fiscalía. Ahora bien, señor general, ¿por qué al final de cuentas el único que paga los platos rotos del caso Bernal es usted?
y el resto de generales a los que el presidente Lasso en un inicio les pidió bajas, les dio plazos para capturar al teniente Cáceres, entre otras cosas, siguen al frente de la policía. ¿Qué pasó ahí? A mí me parece que ese fue el pretexto para retirar a un ministro incómodo. Un ministro incómodo, pero incómodo a quienes estábamos afectando. El problema de la inseguridad que está viviendo el país es un problema que está asociado a la crisis política y a la crisis económica, Carlos. No es un problema que esté asociado a una ineficiencia de una institución fuerte, poderosa, estratégica como la Policía Nacional. Eso es un mecanismo, de una visión muy corta del fenómeno que estamos viviendo. Ya. El problema de inseguridad que estamos viviendo básicamente obedece a la economía ilegal, ¿sí?, y alrededor de esa economía ilegal. De eso quiero hablar más adelante, pero lo que me preocupa es lo que usted dice, señor general. ¿El presidente Lasso se sintió presionado y no le quedó más remedio que prescindir de usted? ¿Esa es la lectura? Yo creería que sí. A finales de junio, recuerde usted que la CONAIE y el líder indígena Isa ya no pedía 10 puntos, pedía 11 puntos, entre esos la salida del ministro Carrillo, luego del conflicto de junio. Pero el presidente hizo todo lo posible para que usted se quedara y lo defendió ante el juicio político. Así es. Luego se va uniendo los esfuerzos que se venían realizando para la recuperación de los 300 millones de robo que hicieron atroz al Instituto de Seguridad Social, que terminaron la semana anterior gracias a la gestión del presidente y algunas otras personas que nos apoyaron en ese sentido. Señor general, ¿el presidente Lasso le dejó solo a usted al final? Yo creería que sí. Nos vamos a un primer corte comercial. Sigue usted esta entrevista con el general Patricio Carrillo en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y en reprise a las 20 horas. Hacemos una pausa y volvemos con más de esta entrevista al general Patricio Carrillo. No se desconecte. El terrible femicidio en contra de María Belén Bernal dentro de la Escuela de Policía no se ha cerrado. El exministro Patricio Carrillo todavía debe despejar algunas dudas. Escuchemos lo que le pregunta la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo. Señor Carrillo, el 20 de septiembre, el personal encargado de la búsqueda de María Belén me informan que al día siguiente iban a ir al Cerro Casitagua, a partir de las 7 de la mañana como era de costumbre los demás días. ¿Por qué se permitieron o usted le permitió que vayan a la 1 de la mañana sin presencia de la Fiscalía, sin presencia de yo como su madre o de las personas que estábamos en la búsqueda? ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué usted permitió que haya? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿O acaso fueron a hacer la escena del crimen? Bien, señor general, ¿qué pasó ahí? Usted se les adelantó, eso dice Elizabeth Otavalo, que usted por su cuenta fue a descubrir, encontrar el cuerpo y ni la fiscalía, ni la familia, ni los abogados lo hicieron. Y eso es una acusación importante. Sí, ese no es un rol del ministro de Estado. La parte operativa le corresponde a la policía. La investigación la dirige la Fiscalía y es la Fiscalía la que junto con la policía tienen que dar una respuesta a esto. Yo simplemente lo que hacía es pedir un plan y supervisar la ejecución de ese plan. Fui informado que al amanecer de ese día, fui informado que habían encontrado algunos indicios y eso es básicamente la comprensión que llega a tener el ministro. Usted como ministro no tenía que tener la coordinación con la señora Otavalo, con la Fiscalía, no, razón. De que vayan ahí. ¿Quién tenía que hacer eso? Eso hace el fiscal, eso hace el equipo investigador que lleva las instrucciones de Fiscalía y son ellos los que les corresponde responder. Es que esta pregunta genera una duda general en el sentido de que la señora Otavalo considera que incluso la escena del crimen pudo haberse adulterado, porque ella dice, fuimos 2 veces al Casitagua y de pronto aparece ahí el cuerpo y yo no tengo la seguridad de que si lo terminaron poniendo al cuerpo ahí, como para calmar ya las presiones que había alrededor del caso. Mire, por eso mismo la transparencia se pedía desde el inicio y yo soy partidario de que el tema y los errores y las omisiones que existieron sean transparentados, absolutamente transparentados. Pero entonces usted está seguro de que el cuerpo ahí estuvo desde el principio, o que se alteró la escena. Yo tengo la información que a mí la policía me trasladó el día que encontraron el cuerpo de la abogada Bernal. Esa madrugada Esa madrugada del 21. Ya, ahora una pregunta, entonces usted no se apresuró. No, yo creo que no, yo simplemente recibí la información y lo que hice es estar luego de haber recibido esa información pendiente de si encontraban o era efectiva la información. General Carrillo, ¿por qué el teniente Germán Cáceres tuvo tanta protección por parte de la policía? Esa es la sensación que le ha quedado a todo el mundo. Finalmente él es el que está prófugo, no se sabe dónde.
¿Qué pasó ahí? Ese es el velo de opacidad que justamente yo reclamo. Y son el mando institucional el que tiene que responder. El mando institucional que llegó a tener comprensión y conocimiento de la escena del delito, el mando institucional que llegó a tener comprensión sobre la información que él entregaba en fiscalía, sobre los mecanismos el día lunes previo a su fuga para rendir la versión en esa institución, y ellos son los que al final tienen que responder por la... ¿Usted está responsabilizando al general Salinas directamente No por necesariamente, esas omisiones? hay niveles de mando y son los niveles de mando los que tienen que responsabilizarse. Es decir, que Hay direcciones de investigaciones, usted- hay dirección de usted en este DINASET. momento coincide con la señora Elizabeth Otavalo en que alguien le está protegiendo a Germán Cáceres. No necesariamente, eso tendrá que las verdades procesales salir, pero yo creo que sí hay mucho secretismo respecto de este caso, ¿Pero por qué falta de transparencia. ¿Pero por qué secretismo? O sea, a lo que me refiero, general, me parece vergonzoso que haya un espíritu de cuerpo en torno a un tema que es muy personal. Es una actitud de un psicópata frente a una mujer. De acuerdo. ¿Por qué? De ¿Por qué hay un secretismo institucional Mire, alrededor de una aquí- cosa que es tan personal? Aquí este tema justamente se utilizó a una víctima como pretexto para trasladar a un sistema político este asunto. A mí me parece que el único culpable del acto del femicidio se llama Germán Cáceres, y Germán Cáceres tiene que responder ante la Administración de Justicia. Pero la escuela de policía y mucha El gente lugar ahí donde lo- sucedió, sí. el lugar donde sucedió, la hora a la que sucedió y las personas que pudieron haber llegado a tener conocimiento, que podrían haber participado como omisiones, es la Fiscalía la que debe determinar. Pero por transparencia la institución debía haber puesto en la parte, en los procesos administrativos y en los procesos penales a todos aquellos que se vieron involucrados desde el día anterior al hecho, con las omisiones para permitir la salida de Cáceres, el ingreso en estado de embriaguez, el ingreso de una cadete, el ingreso de la víctima y todos estos mecanismos posteriores que ya se han ido descubriendo. Pero hasta el momento no hay ninguna respuesta al Hasta el respecto. momento no hay esa respuesta, y por eso yo insisto en que esto tiene que transparentarse de mejor manera. ¿Usted no tuvo información de Cáceres en esos días previos? Yo no supo tuve ¿no lo información, yo estuve conocía? fuera del país, ¿Ya? yo estuve fuera del país, yo regresé luego de la crisis, yo fui el primero que anunció que él estaba prófugo en un medio de comunicación, porque así fui informado y inmediatamente O sea, usted no regresé lo al país. conocía, usted no conocía Yo al teniente Cáceres. no le conocía, Nunca lo ha visto en persona. se ha dicho que es pariente mío, eso es falso, este tema de las posverdades, de Y los de las fake news, parentelas es de las complicado. parentelas es complicado. Ahora, pero general, a mí lo que me lleva a pensar es que quizás resultaba incómodo a Cáceres tenerlo preso porque quizás él puede hablar de otras cosas mucho más oscuras institucionalmente hablando, porque un femicidio es una cosa atroz, pero de cosas mucho más oscuras que a la cúpula policial sí le puede perjudicar. ¿Usted cree que esa puede ser una hipótesis para pensar en el manto de protección a Cáceres? No, yo no. Yo la verdad la opinión que tenga ahora el ex ministro o el ex comandante general es irrelevante. Lo que yo creo es que todos tienen que abordar, entregar las verdades procesales a la Fiscalía para que se vaya determinando los niveles de responsabilidad. Las opiniones ya en este momento no abonan, más bien lo que abona es que la misma institucionalidad presente Lo que pasa es que todos resulta los incomprensible argumentos. que ante un caso tan personal como un femicidio en esas condiciones, toda la policía lo proteja. Y lo que dice Elizabeth Otavalo es, policías han ido a Panamá, han ido a Colombia y no resulta nada. Hasta han permitido que la hermana de Germán Cáceres viaje a la India sin ningún problema y aquí no pasa nada. Sí, resulta, algunas cosas pueden generar sospecha, pero es la misma institución la que ahora tiene que responder. Y el presidente Lazo no está metiendo presión en el acelerador en este caso. ¿Cómo mira usted ahí el desenlace de esta investigación? Es que no tiene razón. Yo creo que la Fiscalía es la que tiene que ejercer la presión necesaria para determinar la ubicación de Cáceres, y para eso la cooperación internacional es fundamental. Usted en el bloque anterior dijo que el presidente Lazo como que ha dejado el tema en un segundo plano. Yo creería porque al inicio las responsabilidades, omisiones disciplinarias no relacionadas con el caso, muchos de los generales les conocemos, son grandes oficiales, pero el problema es que ellos no necesitan demostrar sus virtudes, necesitan no haber cometido errores, y estos errores son los que ahora le ponen en cuestionamiento a la institucionalidad. ¿Debió usted cancelar su asistencia al matrimonio de su hija para manejar mejor la crisis? ¿No fue un error eso? Cuando yo viajé, la crisis todavía no existía, y cuando yo me enteré, inmediatamente me regresé. ¿Cuál fue su peor error en este caso?
Yo creo que el peor error fue haber confiado en que el mando institucional debía resolverlo técnicamente el problema. ¿Le faltó empatía como ser humano, entender la dimensión de lo que es un femicidio y el encubrimiento de una institución como la policía, el Castillo Grayskull y eso? Pero no a mí, a los investigadores del caso No, desde el pero primer usted momento. como el vocero. Sí, al final yo transmitía la información que me daba la policía. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Esto es políticamente correcto. La violencia que vive el país está desbordada. ¿Las acciones del gobierno de Guillermo Lasso son las correctas? ¿Este es el camino para que regrese la paz al Ecuador? Lo analizaremos luego del corte. El aparente control de la penitenciaría del Litoral logrado el 3 de noviembre se ha convertido para el gobierno nacional en la primera página de un capítulo más alentador en la desgastante guerra contra el crimen y la violencia. Las imágenes que el presidente Lasso difundió sobre el sometimiento de la población carcelaria generaron un efecto positivo en la ciudadanía, es decir, la esperanza de que cesen las masacres carcelarias que desde el 2019 superan los 435 PPLs fallecidos en varios centros, incluyendo ya la cárcel de El Inca en Quito, y así contrarrestar una realidad lacerante, el aumento de las muertes violentas en Ecuador desde el 2017, que al final del gobierno de Correa pasó de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes a 6,9 en 2019 con Lenín Moreno y a 15,48 muertes violentas por cada 100.000 habitantes hasta septiembre de este 2022 con Guillermo Lasso. Si comparamos el periodo enero 2012-mayo 2017 gobernado por Correa, vemos que se produjeron unas 7.356 muertes violentas, con una tendencia a la baja, mientras que los homicidios entre mayo 2017 y septiembre 2022, este indicador se dispara en un 28% hasta llegar a las 9.392 muertes violentas acumuladas. La explicación oficial señala que la respuesta violenta de las bandas criminales obedece a la altísima incautación de droga liderada por el gobierno. Es que en poco más de un año y medio, Lasso se ha incautado de unas 375 toneladas de droga, que se acercan mucho a todo lo que Moreno capturó en su mandato y ya ha superado a lo que Correa se incautó entre el año 2012 y 2016. Esta ecuación entre muertes violentas y récord de cocaína decomisada marca el trágico debate sobre la inseguridad, pues 62 policías han fallecido en lo que va del año, cifra similar a lo que ocurrió en 2020 y 2021, pero mucho más alta de los 42 policías muertos en 2016. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si en realidad el país ha encaminado bien su guerra contra las drogas y las mafias, y si tanta violencia resulta inevitable. Sigues con el análisis. Gracias, Claudia. Y así es la ecuación y una lectura política, señor general, en el sentido de que cuando Correa gobernaba este país y los generales de policía que estaban bajo su mando y los ministros que estaban bajo su mando controlaron y tuvieron a la baja las muertes violentas. Llega una nueva generación y se disparan las muertes violentas y usted es uno de los actores de esa nueva generación. Sí, yo creo que la región y el Ecuador están viviendo un grave deterioro y un rápido deterioro de la inseguridad. El tema está asociado a la presencia cada vez mayor de delincuencia organizada, crimen organizado y economías ilegales alrededor de mercados criminales de alta rentabilidad. El propósito de estas organizaciones es un propósito económico y también un propósito político. Cuando se juntan estos dos propósitos, el económico que genera las mafias y los carteles y el propósito político que es la desestabilización, aparecen estos actos de terrorismo. Pero hacia allá hay que enfocarnos, ¿no? ¿Cuándo se desborda la violencia? La violencia empieza a desbordarse según estudios que están presentándose ya en diferentes países en la región, post-COVID. El tema y las crisis políticas aparecen también post-COVID y la crisis económica también se permea ahí. No podemos decir que Correa tenía una política criminal mucho más efectiva que la que tuvo Moreno, Lasso, María Paula Romo, usted, los generales de la policía en este periodo. Habría que revisar muchísimo cuál fue la política criminal, cuáles fueron las políticas de seguridad. Las estadísticas dicen que de 2012 al 17 caen las muertes, sí, pero hay hipótesis que también manifiestan que cuando el crimen organizado no siente como amenaza y siente más bien como protección, la violencia queda oculta. La pregunta que debemos hacernos es por qué en un periodo de un año con una recomposición política el ecuatoriano se volvió absolutamente violento y cambió su forma y su conducta y su cultura.
se volvió absolutamente ilegal. ¿A qué periodo se refiere usted? Yo me estoy refiriendo a que durante un año, durante una década pudo haber existido una violencia oculta, pero que en la sociedad estaba autorregulada, porque se sentían protegidos por algún mecanismo. Ahora, con un recambio político, sucede lo contrario, sucede que esa violencia ya no se oculta y se expresa, y vivimos unas olas de violencia que efectivamente nos dejan en un desasosiego, que aparecen en actos irracionales, porque ya no solamente la economía del país se encuentra subterránea con esta economía ilegal, sino que también las actitudes ya son actitudes mafiosas, ya son actitudes relacionadas a actos de terrorismo. Pero, ¿y cómo explicamos eso desde el punto de vista institucional? Porque hay gente dentro de la policía que ha conversado conmigo, señor general, que dicen que quienes creen que la generación o la antigüedad que le tomó la posta al correísmo, o sea, usted, Tania Varela, el general Cabrera, etcétera, han fracasado en la lucha antidelincuencial, porque durante este periodo es cuando se disparan las muertes violentas. En el año 2010, y se disparan la muerte de policías. Desde el año 2010 nosotros éramos protagonistas, en cambio, de la reducción del delito. Nosotros estuvimos en los cambios trascendentales. No, pero éramos directores de planificación, directores de operaciones y trabajábamos en la gestión operativa. Y en la gestión operativa, en esos años, lógicamente se logró las reducciones. Nosotros estuvimos en los grandes operativos últimos, en el de minería ilegal. Miren la gestión del ministro Carrillo. ¿Qué pasó en la gestión del ministro Carrillo? Se desarticuló dos grandes organizaciones en 5 meses, en 180 días. Se desarticuló primero la organización de Norero, porque fuimos nosotros los que capturamos y desarticulamos esa economía ilegal que mueve miles de millones de dólares. ¿Usted puso a Norero en la cárcel? Encontramos, sí señor. Y luego la otra, la de Pipmaster en Santo Domingo, que movía 45 millones de dólares. Esas economías ilegales son las que esos son los grandes capos que usted metió en la cárcel y que muchos le dicen a usted, hay más toneladas de cocaína incautadas en estos años, pero ninguna banda se ha desarticulado. Bueno, en los 5 meses hubo incautación de droga, pero también hubo desarticulación de estas organizaciones y de estas economías, que están asociadas también con contratación pública, que están asociadas con corrupción. Entonces ahí vamos encontrando a muchas de las personas a quienes le interesaban que un ministro que estaba enfocado en la economía ilegal de los mercados criminales salga del gobierno. Ahora, y ese sentido, entonces podríamos ir atando hechos y decir que prácticamente su INRI se marca con la captura de Norero. Yo creería... ¿Ese es el anticipo de su salida, no, señor general? Yo creería que las actuaciones de octubre, las actuaciones contra la minería ilegal en Buenos Aires, las actuaciones de denunciar el robo atroz del ISPOL, las actuaciones para recuperar la plata del Instituto de Seguridad Social y los últimos evidentes hechos... El paro de junio, ¿no? El paro de junio, más los evidentes hechos exitosos de desarticulación de organizaciones de economía criminal, son muchos de los mecanismos que se van uniendo. Pero ¿en qué momento el presidente cede o se desborda frente a su presencia en el gobierno, tomando en cuenta que él recurre a usted para que sea el ministro del Interior? Y todo el mundo reconoce su participación y agradece que esté ahí un sector. ¿En qué momento el presidente ya prescinde de usted entonces? Carlos, es un ministerio que empezó a construirse, es un ministerio que desde la decisión tenía que crearse, se han trabajado y se hicieron muchas acciones inclusive para definir un modelo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se vino trabajando para definir la política de prevención, se vino construyendo un viceministerio para la lucha contra el crimen organizado, se vino coordinando con organismos internacionales para devolverle confianza al Ecuador y a la institución policial para que la información pueda ser fluida, se vino trabajando para que los puertos cuenten con mecanismos tecnológicos que eviten justamente todos estos mecanismos. ¿Y qué pasó ahí entonces? Y todos estos aspectos al final no abonaron a que exista una continuidad. Alguien estaba dispuesto a que esto sea ya disruptivo, que algo funcione de alguna forma diferente, que regresemos ¿Quién es ese alguien, señor general? Eso es lo que hay que descubrir, porque... ¿Pero ese alguien está dentro del gobierno o está fuera del gobierno? Yo creería que el crimen organizado se encuentra permeando la mayoría de instituciones, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. ¿El quién es la estructura criminal? No son los que están detenidos, son aquellos que están medrando, son aquellos que se enriquecen de este fenómeno del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, del tráfico de personas, del trata de personas, del tráfico de armas. El impacto, cuánto esto está afectando a la democracia es lo que tenemos que valorar. Yo creo que es un momento histórico para que el Ecuador se una. Yo creo que más allá
de que al gobierno le corresponde resolver problemas graves como educación, como salud, como empleo, también debemos resolver problemas básicos como la seguridad, porque sin seguridad no va a poder existir desarrollo. Ahora, la inseguridad está afectando al turismo, al comercio, al transporte. Pero ¿usted ha podido probar que, por ejemplo, la CONAIE o el correísmo le están haciendo el juego al crimen organizado y que por eso se articuló desde el punto de vista de la violencia y de estos juicios políticos su salida? Bueno, eso tiene que hay una Secretaría de Inteligencia. Yo creo que la Secretaría de Inteligencia tiene que hacer todos estos análisis, mirar estos escenarios. ¿A usted no le corresponde eso después de haberlo denunciado? Sí nos corresponde y veníamos interactuando con todos ellos para ir determinando. Se nace de hipótesis, pero creo que es importante que empecemos a estudiar este fenómeno, porque al final se habla de un narcoestado. Yo no creo que el Ecuador yo creo que hay muchas ventanas de oportunidad, pero primero salvando la democracia. Para llegar a un estado fallido, primero debe haber fallado la democracia y es momento de reconstruir la democracia en el Ecuador. Yo creo que no hay un estado fallido, yo creo que hay muchas ventanas de oportunidad, yo creo que es el momento de cohesionarnos, pero el crimen organizado lo que hace es justamente fraccionar y en ese fraccionamiento siempre habrá personas que terminen pagando una responsabilidad. El costo de asumir una función pública es alto en lo político, pero tiene bajas recompensas. Y yo creo que eso hay que cambiar también, porque en el ecuatoriano las personas buenas, las personas que pueden aportar, le están huyendo y están teniendo terror al servicio público. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Vamos a una nueva pausa y volvemos enseguida con más de Políticamente Correcto. En este programa, Policía e Inseguridad, Patricio Carrillo rompe el silencio. Mientras la violencia no se detenga en las cárceles, no se podrá detener tampoco en las calles. Escuchemos lo que dijo el periodista de investigación Arturo Torres. Desde el año 2016 se permitió que las bandas organizadas que estaban agrupadas en diferentes centros carcelarios, especialmente en las grandes regionales, puedan agruparse en pabellones. Los lobos, los choneros, los chonequiles, los tiguerones, los R7, ¿por qué han ido creciendo tanto? Porque básicamente las prisiones se volvieron el reinado del crimen organizado con el silencio absoluto y complicidad de las autoridades de turno. Ahora lo que estamos enfrentando, esta última dinámica de atentados, de violencia, de sicariatos, tiene que ver directamente con eso que está ocurriendo. Bien, señor general, el operativo del 3 de noviembre con el control de la penitenciaría del Litoral, ¿va a cambiar por fin el diagnóstico que hace Arturo Torres? Mire, las cárceles han sido espacios donde se ha tolerado todo y por consiguiente no se ha protegido nada. Y en esos mecanismos se han creado zonas de confort permeadas, absolutamente permeadas, lugares en donde no existe ley, donde no hay, la vida no vale nada en la práctica. Los últimos operativos que ha hecho el gobierno nacional yo creo que van a tener una efectividad temporal, pero en la práctica se necesita dar un giro mucho más fuerte a la administración, al sistema penitenciario. Los cambios deben ser absolutamente radicales, absolutamente radicales. Y yo creo que a la apreciación que hace el periodista Arturo Torres le falta algo. En un periodo, desde la fuga del 2013 del centro penitenciario de 19 grandes cabecillas de las organizaciones criminales, De los de la Roca, dice los usted. de la Roca, muchos de ellos perdieron la vida luego. Algunos al interior, y ellos eran los que autorregulaban el sistema. Y luego atomizaron con nuevos liderazgos, porque el mercado no desaparece. Pueden desaparecer las personas que lideran las cabecillas, pero no desaparece el mercado. Eliminaron a Telmo Castro, eliminaron a César Bernaza, eliminaron a Óscar Caranqui, eliminaron a José Luis Rasquiña, eliminaron a grandes líderes, a toda una organización alrededor de la familia Poveda, y a partir de ello se fragmentaron y aparecieron todas estas organizaciones, todos con espacio en el mercado y buscando ese espacio en el mercado. O sea, el crimen organizado es el que elimina estas cabezas. Eso es lo que sucedió entre el año 2014, luego de la recaptura de los 19 prófugos, hasta el año 2020 en que muere Rasquiña. Ya. Pero ahí el Estado como tal no tiene mayor cosa que ver, ¿no es cierto? Sí, es parte de la regulación que tienen estas organizaciones criminales. Ahora, este aparente buen momento que tiene el gobierno frente a los ataques a la delincuencia por lo que ocurrió en la penitenciaría del Litoral, la foto de Bukele más o menos, ¿cuánto le va a durar al gobierno? Tiene que ir acompañado de una inversión presupuestaria. Yo creo que es un momento histórico nuevamente, porque sin inversión es complejo. ¿Pero para qué la inversión? O sea,
La inversión, primero, mire, hay información que la veníamos construyendo. Se terminó ya el censo penitenciario el 7 de noviembre. Al 7 de diciembre tienen que entregar esa información para conocer cuál es el estado y poder planificar una adecuada política que rompa con el hacinamiento. Ese hacinamiento va a poder tener un mejor control al interior de los centros. Se ingresaron 1.500 agentes penitenciarios que están en formación y que esos muchachos, luego de formados a finales de este año, engrosarán y fortalecerán el talento humano. Pero es necesaria la inversión en tecnología. ¿Qué pasa con los procesos para la adquisición de la tecnología en los centros penitenciarios? ¿Por qué hasta ahora esos procesos se caen? Atrás hay alguien interesado, proveedores que no quieren que esa contratación pública se haga. El tema de la comida y muchos otros mecanismos. ¿Eso debería ya cambiarse? Estructurales, yo creo que sí, ya debería cambiarse, pero también pasa por alguna definición de políticas absolutamente claras. Y en ese sentido, señor general, entonces... estamos a la expectativa de que cualquier rato pueda haber otro atentado en la ciudad. O lo que ocurrió las primeras semanas de noviembre se acaban con la movilización de estos reos en las diferentes pabellones. Mire, la movilización de los últimos reos, yo no sé si valoraron adecuadamente los escenarios y el impacto que esto iba a tener. Se venía trabajando muchísimo para el traslado de los líderes, pero no se han trasladado los líderes, se han trasladado a grupos masivos que aparentemente pertenecían a una misma organización. Bueno, a dos del Chonequil les mandaron sí, a la Roca. A la Roca, ya. Sí, ya. Esperemos que ahí las condiciones sean absolutamente diferentes y la disciplina empiece a manejarse desde un mecanismo distinto. Sí le faltó una mayor preocupación a la estrategia de movilizar presos. Valorar un poco más los escenarios que al final se dieron. O sea, ¿se pudo haber evitado lo que ocurrió? En alguna medida, algunos de estos aspectos sí. ¿Pagó la novatada el ministro del Interior nuevo? Bueno, no sé, yo lo que diría es si evaluaron adecuadamente los escenarios y si esos escenarios estaban previstos, ¿cómo los minimizamos? Porque en un principio de actuación operativa en la policía es siempre planificar sobre el peor de los escenarios esperando el mejor. Ya. En ese sentido, entonces, ¿usted cree que es posible que se den otros escenarios de terrorismo? Yo creería que la posibilidad siempre existe. ¿Por qué? Porque está esta unión, este propósito económico y este propósito político. Y en estos dos propósitos ahí aparecen los actos de terrorismo. ¿Y quiénes son esos políticos, señor general? ¿A quién se refiere usted? No, eso es lo que tiene que empezar a trabajarse con un adecuado sistema de inteligencia y de contrainteligencia en las instituciones. Yo creo que por ahí es una de las debilidades. Hay que devolverle esa capacidad estratégica al Estado ecuatoriano para que la inteligencia empiece a entregar informes adecuados sobre las probabilidades de lo que puede venir y las perspectivas. Hay políticos que dicen que los narcopolíticos son los correístas, por ejemplo. Sí, hay muchas hipótesis que tendrán que probarse bajo esta lógica. Todavía. Yo no les puedo afirmar absolutamente nada. La policía perdió totalmente el control, la policía y el SNAI de los centros carcelarios. Eso queda en evidencia. ¿Usted ve que hay posibilidad de que eso se retome mientras simplemente con más gente, con más presupuesto? Mire, ahí empezamos nuevamente a mirar de una manera muy simple el fenómeno. Este es un fenómeno sociológico, este es un fenómeno que no atañe solamente a la gestión de una institución. Por eso es la invitación que hacíamos nosotros desde el primer día que nos posesionamos en el Ministerio del Interior. La inseguridad que vive el Ecuador ahora es una razón de Estado, nos debe convocar absolutamente a todos. Si es que la inseguridad que estamos viviendo no nos cohesiona, no somos capaces de defender entonces nuestra democracia. Hoy es fundamental que desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, se miren las nuevas conductas penales, se dé mayores capacidades a las instituciones. No puede ya estos actos de terrorismo no soportan esta posibilidad de que la fuerza sea proporcional, la fuerza del Estado sea proporcional a la fuerza criminal. La fuerza del Estado tiene que ser superior a la fuerza que están utilizando los actores terroristas y criminales que están unidos en estos propósitos. ¿Usted cree que Ecuador va a poder ganar la guerra contra la narcodelincuencia en este método convencional de armar más, salir más? Por la fuerza no, por la fuerza no. Primero tenemos que resolver la crisis política y luego tenemos que resolver la crisis económica. ¿Y cómo se resuelve la crisis política? La crisis política yo creo que se resuelve en la medida en que entendamos realmente la amenaza, y la amenaza es esta economía ilegal que ya está superando a la economía formal. ¿A través de qué? A través de mecanismos como el mercado de valores,
el sistema financiero, el sistema cooperativista, el mercado inmobiliario y las construcciones. Ahí está el dinero de lavado, ahí están en muchos los bancos. dineros. Sí, y el Ecuador en esta cadena del narcotráfico tiene un punto estratégico que es el lavado de activos. Hacia allá tiene que enfocarse la mayor cantidad de acciones de inteligencia para desarticular a estas personas que están creciendo y que con ese poder económico están operando política y jurídicamente. ¿Les preocupa que los próximos alcaldes y prefectos tengan esas vinculaciones? Pero indiscutiblemente, lo primero que tenemos que mirar como sociedad es cómo en la frontera y en algunos cantones en donde la violencia ya se ha vuelto radical, cuáles son los financiamientos para esas candidaturas. Y no se ha hecho nada para eso, ¿no? Eso es un rol que le corresponde al Consejo Nacional Electoral y a otros actores políticos. ¿Usted teme que no se ha hecho mayor cosa para filtrar? Yo temería que no, y si tienen esos escenarios la Secretaría de Inteligencia, pues deberían también un poco socializarlos para que la cultura democrática del ciudadano también elija entre los mejores y no aquellos entre quienes están financiados por corremos el riesgo de que a ilegales. partir del próximo año, del 2023, tengamos alcaldes y prefectos narcopolíticos. Ya ha pasado, en elecciones anteriores ha habido candidatos que han perdido la vida y ha habido mucha violencia alrededor de un proceso electoral. Lo que estamos por vivir en el 2023 es un tema que ya sobre las lecciones aprendidas anteriores deberían tomarse los recaudos necesarios. De sus dudas y de sus críticas con las que usted ha mencionado al inicio de esta entrevista a la policía, ¿usted siente que dentro de la policía hay la capacidad de actuar contra el crimen organizado o que hay que empezar a depurar esa policía para poder ser efectivos? La policía es una institución absolutamente resiliente y la institución nunca ha dejado de depurarse. Debe continuar los procesos de depuración, pero también debe entender el mando que sus errores y esos errores que les ha llevado a estos momentos críticos deben tener una responsabilidad personal. ¿Cuáles son esos errores? No pueden ser egoístas y quedarse en una institución en donde sus subalternos no les van a reconocer ni les van a legitimar. ¿Cuáles son esos errores? ¿A qué errores te refieres? Esos errores, por ejemplo, autorizar la salida de un oficial, no haber tomado los recaudos a pesar de que ya se conoció que 2 meses antes hubo un hecho atroz como es la violación a una cadete, y ahí ya debían haberse tomado algunas medidas. Pero estamos hablando de un caso muy puntual, de una conducta. Son casos puntuales, son conductas personales, pero que podían haber regulado de mejor manera el mecanismo, para que no termine pensándose que es un sistema el que funciona así. Me preocupa que haya policías que le estén haciendo el juego al crimen organizado. Eso es a lo que iba. Indiscutible también. Y hay de esos policías. Mire, pruebas de confianza se necesitan pruebas de confianza. Y las pruebas de confianza son fundamentales fortalecerlas en instituciones como la Policía Nacional. ¿Por eso es que usted siente que le pusieron una emboscada en la policía, señor general? Yo creo que la policía no tuvo capacidad crítica y autocrítica en este caso puntual. Más allá de emboscadas, no creo que haya sido ese realmente la motivación o lo que les llevó, pero sí creo que no tuvieron capacidad de crítica y autocrítica. ¿Cómo se va a preparar ante los 4 juicios políticos que se le vienen encima, señor general? Mire, ahí nuevamente insisto yo en esta lógica de que el costo de asumir una responsabilidad como la que se asume en el Ministerio del Interior es tan alta y con unas recompensas tan mínimas que al final uno se queda solo. Tiene que defenderse. En la administración, yo insisto en este dato, Carlos, 5 meses de gestión, más de 300 comparecencias y entrega de información solicitada a las comisiones, 4 juicios políticos y alrededor de supuesta ineficiencia. ¿Qué ineficiencia pudo existir cuando construimos un ministerio, dejamos un ministerio ya un poco sólido, dejamos algunas políticas de prevención? Hicimos más de 150 encuentros ciudadanos con convenios con los municipios para trabajar en función de mejorar la convivencia ciudadana y todos otros temas relacionados con la seguridad. ¿Para qué le sirve un juicio político a una persona que no está en la política? Bueno, el juicio político yo, más allá de presentar le ponen en la congeladora 2 años nomás. Me corresponde, más bien, yo no le voy a rendir cuentas a un grupo de asambleístas interesados en que esto se deteriore. Yo voy a rendirle cuentas al ciudadano ecuatoriano, al Ecuador entero, que es el que ha mirado el desempeño y el trabajo que uno ha realizado. ¿Y luego del general Carrillo viene el político Patricio Carrillo? Bueno, no se descarta nada, la historia le va encontrando a uno. Yo he servido a esta patria por más de 40 años y si tengo la posibilidad de continuar sirviendo, lo haré. Con María Paula Romo. Lo haré desde diferentes espacios. Yo no me alineo con ninguna persona, yo más bien me desalineo con aquellos que ya tuvieron poder y hicieron actos de corrupción y con aquellos que desde el radicalismo llevan violencia a la sociedad. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto.
Entramos en etapa de conclusiones. General Carrillo, ¿cuál es la manera políticamente correcta de mirar la crisis de inseguridad e inestabilidad institucional que vive el Ecuador? Mire, Carlos, lo políticamente correcto yo creo que es responder a esta violencia desde el deber ser. El ciudadano común tiene que aprender a cumplir la ley, tiene que terminar con estas culturas de ilegalidades. Tenemos que hacer un llamado público a defender la humanización, a proteger la democracia, a superar lo ideológico y a trabajar cohesionadamente. Solamente desde una coyuntura crítica podemos responder a este fenómeno sociológico de la inseguridad. Y bien, era importante que pasaran algunas semanas desde su salida del gobierno nacional y que con cierta cabeza fría el exministro Patricio Carrillo hablara hoy de las circunstancias que precipitaron la crisis en la que se vio envuelto. Para él, el repudiable femicidio contra María Belén Bernal en una escuela de policía fue un detonante que le estalló en sus pies y del que se beneficiaron los enemigos que a su juicio se echan contra la democracia. Su relato es dramático y preocupante porque en medio de tanta inestabilidad, del recrudecimiento de la violencia y de la mezquindad de los sectores políticos, este país corre el riesgo de desarticularse por completo. Por eso no debe quedarnos la menor duda de que en este confuso rompecabezas el relato del general Carrillo es fundamental. Hasta el próximo programa. Y así cerramos este programa de Políticamente Correcto. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Tenemos una nueva cita. El próximo domingo siga con la señal de Coavisa.